Hola familia, muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches familia de fe. Espero que todos se encuentren muy bien esta noche. Que la gracia de Dios sobre y abunde en sus corazones. Espero que todos estén muy bien esta noche familia, que hayan tenido un buen día, un bien jueves, ¿verdad? Bueno, familia, pues es una dicha y una gran bendición poder estar unidos esta noche como familia de fe para aprender más de Jesús. Pues bienvenidos a este live, ¿verdad? A este estudio que vamos a estar llevando por varios jueves. Vamos a estar llevando esta serie de enseñanzas de Apocalipsis que creo que Dios nos ha estado bendiciendo bastante sobre estas enseñanzas de Apocalipsis. No sé qué tal te ha parecido esta serie de enseñanzas de Apocalipsis. Creo que Dios nos ha estado enseñando bastante y valorando lo que Jesús ha hecho en este planeta Tierra, ¿verdad? Es un fundamento Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento y nos debemos a Cristo Jesús. Pues bien, buenas noches a todos una vez más. Espero que usted ya esté preparado, ya esté listo para escuchar el consejo de la palabra de Dios y juntos aprendamos en Dios, que juntos podamos aprender en Dios, que puedan tener ahí lista ya sus notas, sus dispositivos, pueda tener ahí su Biblia en físico, para que juntos aprendamos el camino, la verdad y la vida y, y nos enfoquemos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no andemos como neófitos, ¿verdad? No andemos como neófitos, que no andemos ahí errantes por la vida creyendo que es así a mi manera, a mi criterio, sino que es lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Verdad? Hablar de Apocalipsis, son tantos temas, incertidumbre, pero necesitamos adentrar a ello. Pues bien, familia, pues bienvenidos una vez más. Aún estás a tiempo de compartir el link a amigos, a familiares, ¿verdad? Para que juntos crezcamos en fe. Pues antes de iniciar, vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Amado Dios, gracias por este día. Esta hora nos ponemos en tus manos. Queremos aprender más de ti. Queremos que tu palabra sea un rema en nuestras vidas, que nosotros podamos devorar lo que está en tu palabra, que nosotros podamos profundizar y no solo llenarnos de conocimiento y jactarnos que sabemos, sino queremos verdaderamente vivir apasionados en el reino de Dios. Oro Dios para que quites todo distractor, tomes el control de todo lo que conlleva estas transmisiones, todas las redes de Wi-Fi, de Internet, toma el control y que tu presencia está ahí con mis hermanos. Quita todo distractor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, hemos avanzado en cierta manera muy poco hoy es la tercera sesión, tercera clase, como lo quiera llamar usted. Vimos cómo Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Juan tiene esta revelación, es llevado a la isla de Pasmos, donde él recibe la revelación de Jesucristo. Él es exiliado por el Imperio Romano a esta isla, ubicada que hoy actualmente es Grecia, y ahí recibe esta revelación donde no es algo filosófico, es algo que va a pasar. El libro de Apocalipsis es un libro de, de algo futuro que aún no ha ocurrido, pero que va a acontecer, y hay mucha mala información en cierta manera en que unos creen que ya fueron desatados los sellos, que los jinetes y cosas así, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Necesitamos profundizar la palabra de Dios esta noche. Pues bien, familia, yo les invito a que vayamos ahí, que abra su Biblia, aprenda su Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Vamos a entrar ya en esta y la próxima clase. Vamos a ver este mensaje a las 7 iglesias. Usted va a ver cuando se ha leído Apocalipsis cómo el Dios Jesucristo le da un mensaje al apóstol Juan, diciéndole un mensaje a 7 iglesias en especial. Y vamos a estudiar cada una de estas iglesias y qué
¿Qué tiene que ver todo ello? ¿Ok? Pues bien, familia, pues vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 en la NTV. Dice así: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Aquí nos está hablando sobre 7 candelabros que representan las iglesias, ¿verdad? Las 7 estrellas es el gobierno eterno de Dios. 7 candelabros es la obra de redención terrenal eterna de la iglesia. Cuando la palabra de Dios en Apocalipsis está haciendo referencia a candelabros, está haciendo referencia a la iglesia, la obra redentora que Jesús hizo. Hoy en día, vea, Apocalipsis nos hace énfasis sobre el valor de la iglesia. Y él dice en el Nuevo Testamento que tú y yo somos ya templos del Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos que profundizar la importancia y también la valoración de la iglesia donde tú te congregas. Y efectivamente nos congregamos en un edificio construido con material de piedra, con mano humana, pero es ahí donde Dios se mueve. En la iglesia es el lugar de capacitación de los hijos de Dios. Es ahí donde somos direccionados a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Ha habido corrientes donde dicen no es necesario congregarse, pero la palabra de Dios dice, ustedes no sean como aquellos que tienden por costumbre que no se congregan. Es importante congregarnos, porque en la iglesia somos capacitados. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? Nos podemos hacer una pregunta. Juan, el apóstol Juan, está haciendo referencia sobre la iglesia y los próximos mensajes que recibe, esto que está viendo Juan a las iglesias, es ahí donde tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es la iglesia? No sé tú qué puede ser, pero la palabra iglesia es de eclesia. Pero vamos a ver qué es la iglesia desde el fundamento en la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 10 del 4 al 5, dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Ahí está, antes de que Dios formara este planeta Tierra, antes de Génesis capítulo 1, Dios nos amaba. Dios te amaba, Dios te amó, Dios amó al ser humano, porque había un plan, y dice, y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Ese es el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Éramos, dice también en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos nos dice, que éramos enemigos de Dios porque había pecado. Dentro de nosotros había pecado, había muerte. Estábamos separados de Dios, pero por la obra redentora de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso y entrada directa a Cristo Jesús. Y eso es una gran bendición, familia. Pero ahí nos está diciendo que nos hizo miembros de su familia. Punto número 1, la iglesia es un lugar donde hacemos familia. La iglesia es un lugar donde hacemos familia. Por eso la iglesia no es cualquier lugar, es un lugar donde conectas con la familia de Dios. Todo aquel que critica a la iglesia está criticando a la familia de Cristo y eso es sumamente peligroso. Cuidado que tú murmures contra un hermano o una hermana de la iglesia porque es tu familia. Y si murmuras contra tu hermano o tu hermana, o con tu pastor o con un líder, estás atentando contra el cuerpo de Cristo. Dice, al acercarnos así por medio de Jesucristo, esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me gusta como dice ahí, le dio gran gusto. A Dios le dio gran gusto en ello. Dios nos dio una gran familia a través de su Hijo Jesucristo. Y esta gran familia, ¿dónde se descubre? En la iglesia. La iglesia es el lugar
incómodo, pero más seguro a la vez. Muchas veces, muchas familias, mucha gente no le gusta conectarse con la iglesia porque sí es el lugar donde la palabra de Dios nos incomoda, nos confronta, pero es el lugar más seguro donde tú puedes correr. Si tú no sabes conectarte con la familia de Dios y solo andas criticando y andas de iglesia en iglesia, a ver qué iglesia te cae como anillo de dedo, no sabes amar a Cristo. En una familia, miren, familia, valga redundancia, como iglesia estamos los domingos llevando una serie de enseñanzas, ¿verdad? Titulada Family Game, donde hemos visto diferentes puntos importantes sobre la familia. Pero no hay familia perfecta, y eso Dios hablaba en el transcurso que lleva de esta semana. Me decía, muchas veces la gente, los papás, la sociedad quiere enseñar a vivir una familia perfecta. Y cuando alguien enseña a vivir familias perfectas, cuando alguien comete un error, señala, señala, señala. Pero sabes, no enseñes a tus hijos a tener una familia perfecta. Enséñale a tus hijos a tener una familia en redención y en gracia, que cambiará totalmente el concepto. Mucho les cuesta trabajo conectar con la iglesia porque no saben amarla. Vea, Dios nos unió a una gran familia de fe y en Dios. Me gusta como dice, le dio un gran gusto unirnos a la gran familia de fe. Dios se alegró a conectarnos con Dios. Dios nos conectó, Jesucristo. Estábamos desconectados, desenchufados, pero la obra redentora de Cristo Jesús nos vino a traer una conexión. Nos vino a traer, ¿verdad? Por eso también el apóstol Pablo en la carta de Romanos nos dice que ahora nada nos puede separar del amor de Dios. El amor no se acaba, más bien nos volvemos ajenos al amor, más bien desvaloramos el amor. El amor nunca dejará de existir. Por cierto, mañana será el Día del Amor y de la Amistad, ¿verdad? Aquí en México, pero tenemos que valorar ahí, ¿verdad? Quiero ir a Efesios capítulo 5, del versículo 23 al 27. Dice así, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Como pastores, como servidores, como líderes, no somos dueños de nada. El quien sustenta la iglesia es Cristo Jesús. Y tú y yo no fuimos diseñados, creemos dueños ni del clavo que está en la iglesia. Todo es para Cristo y de Cristo. Las almas, las personas no son de tu propiedad. Dios no te llamó a hacer paganismo y decir, sigan a mí, sigan a mí. Dios llamó a que nosotros apuntemos a la gente que vea a Cristo. Lo decía la semana pasada, ¿verdad? Muchas veces hay pastores la congregación habla más del pastor y no habla de Cristo. Y eso es un peligro. Si tu congregación, si tu hermano o hermana hablas más de tu pastor y no hablas de Cristo, no estás haciendo algo bien. No vanaglories la obra del hombre, porque al fin y al cabo nada es el hombre, solo está haciendo el función que Jesús le dio. Dice, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Ahí está hablando. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo, cómo Jesús amó a la iglesia? Ya lo sabemos tú y yo. Tú y yo sabemos cómo Jesús amó a la iglesia hasta el punto de la muerte. Eso es lo que Dios nos ha mandado a ti y a mí, a defender, cuidar a la iglesia. Cuidado que tú seas protagonista de blasfemar contra iglesias. En la semana platicaba con alguien y muchas veces, familia, muchos congregantes van y vienen, entran y salen de la iglesia, entran y salen, y duele cuando se van.
Pero sabes, familia, he pensado en lo poco que llevo en esto. Tenemos que ser agradecidos. Mucha gente se deja y se va de la iglesia y se va hablando mal de los congregantes, del pastor, y lo fundamental y lo típico que se dice es que en esa iglesia no hay amor y me voy en otra iglesia. Y está ahí por otro tiempo y va a encontrar algo. Porque sabes, no es que en esa iglesia no haya amor, más bien que esa persona no tuvo amor por la iglesia para amarla como Cristo. Nosotros no sabemos amar como Cristo ama. Somos hombres, fallamos. Pero si tú no sabes amar a la iglesia, al lugar donde Dios te ha puesto, ten cuidado, porque solo estás viviendo una vida mediocre, una vida que no le da gloria y honra a Cristo Jesús. Porque en cualquier momento vas a traicionar a Jesús, como Judas Iscariote. Nuestra vida está enfocada en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que estar en Jesús. Si tú te alejaste de una iglesia, sea cual sea la circunstancia, ve y vete bien de esa iglesia. Y tú bien sabes si blasfemaste o hablaste mal de esa iglesia, pide perdón, que es fundamental en ello. Dice ahí, verso 26, a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios, la hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. La segunda venida de Jesús va a ser para que venga por una iglesia gloriosa. Y ese es un gran reto hoy en día, familia. Que sea una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ningún otro defecto, será en cambio santa, intachable. Es un gran reto, familia. Y hoy en día eso se está perdiendo. Hoy en día esto se está desviando por muchas cosas. Pero sabes, también esta noche te estoy dando la introducción para lo que vamos a adentrar a Apocalipsis. Quiero hablarte sobre gracia común y gracia eficaz, que son términos teológicos. Gracia común y gracia eficaz son términos teológicos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Gracia común es la que está en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Es amor, gracia común, todos lo tienen, como impíos, como justos, como malos, como buenos. Por eso muchos dicen, ¿por qué al malo le va bien y al bueno le va también bien? Porque el sol sale para todos. Hay una gracia común. Esa no es negociable, para todos sale el sol. Tampoco Dios puede decir al malo que no le caliente el sol y al bueno que sí le caliente el sol, o al malo que le llueva y al bueno que no le llueva. No, cuando llueve nos llueve a todos, nos cae esta agua. Cuando hace mucho calor, todos estamos acalorados. Hay una gracia común, pero también hay una gracia eficaz. Esta gracia eficaz somos partícipes cuando tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Es una gracia que va a otro nivel. Y es ahí donde Dios quiere que tú y yo vivamos y participemos en esta gracia eficaz. ¿Verdad? Dios ama a la iglesia. Jesús dio su vida por la iglesia y esto tuvo un gran precio. Y eso tuvo un gran precio. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la iglesia se representa como la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento, el prototipo, llamémoslo así, de iglesia era tabernáculo, ¿verdad? Era templos, era así como lo veían. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia es vista como la novia. Es vista como la novia. Qué bendición, familia, que Jesús va a venir por una novia, y lo dice la palabra de Dios. Él va a venir por una novia, y hay una enseñanza en los evangelios sobre las 10 vírgenes prudentes, insensatas, y habla sobre la novia.
Pero tú y yo somos la novia. Tú y yo tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que esperar al novio. Tal vez han pasado más de 2000 años desde que Jesús fue ascendido al cielo. Han pasado 2000 años que hemos estado esperando generación tras generación, que han esperado. Hermanos en la fe, hermanos en Cristo Jesús, ya han partido con Dios, y a lo mejor a nosotros nos toque ver la segunda venida de Jesús, esta segunda venida que va a ser gloriosa, pero a lo mejor otros no les tocará ver esto. Eso Dios lo sabe en su momento, cada quien cuando partiremos. Pero sabes, tú y yo somos la novia y el novio va a venir. Él va a venir y él no tarda, familia. Y tal vez tú puedes decir, es que he escuchado muchas predicaciones desde en el 2000, no sé si usted recuerda cuando fue este 2000, bueno, no el 2000, hace 25 años, previas, 25 años atrás, cuando empezaba el 2000, el milenio, decían, ya viene Jesús y cosas así, y entró tanto misticismo y miedo y cosas relacionadas. Y no ha venido Jesús, porque nadie sabe cuándo venga, pero Él nos está teniendo misericordia. Él está teniendo esta misericordia común para todos, porque el día que Él venga, va a venir un juicio, familia. Va a venir una ira de Dios tan fuerte y tan tremenda que nadie la podrá soportar. Nadie podrá soportar la ira de Dios. Y eso es tremendo, familia. Eso es algo tremendo. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, ser en cambio santa e intachable. Jesús viene por una iglesia santa, una iglesia pura. Tú y yo tenemos este concepto, ¿verdad?, de novia, que cuando vas a una boda, una novia normal, porque ahora en día, ¿verdad? Las novias, cada cosa que o sea, vestidos rarísimos, de colores negros y raros, pero normalmente una novia escoge un vestido blanco, que significa santidad, significa pureza, ¿verdad? Que sea apartado, ese es el simbolismo, en cierta manera. Una mujer se viste de blanco cuando llega al altar, esta mujer se está diciendo públicamente, me guardé para ti, esposo, te guardé, y esperando al novio, esperé la promesa de Dios. Y así va a venir, esperarnos. Tenemos que esperar en Jesús. ¿Y cuesta trabajo esperar en Jesús? Sí, pero es conveniente esperar en Cristo Jesús, familia. Ahora bien, cuando venga la tribulación, muchos van a desear la muerte. Muchos, cuando venga esta tribulación, no me quiero adelantar a lo que vamos a ver los próximos jueves, pero van a ser 7 años, divididos 3 años de tribulación y después el segundo bloque de 3 años y medio, la gran tribulación. En estos primeros 3.5 años, que es la tribulación, va a suceder grandes acontecimientos y luego va a venir la gran tribulación. En total son 7 años que va a pasar todo esto. Y va a haber tantas cosas que la gente no va a querer ni un alivio, va a querer matarse, va a anhelar la muerte. Qué fuerte, familia. Y en ese momento va a venir la ira de Dios en su totalidad como nunca la hemos visto. Si usted recuerda, cuando vivimos el COVID, ¿verdad?, fue algo fuerte, no sé cómo usted lo vivió, pero fue algo difícil la temporada de COVID. Había miedo, ¿verdad?, histeria, veíamos cómo los hospitales estaban colapsados, veíamos cómo la gente moría fuera de los hospitales, la comida, fue algo caótico. Si esto, muchos decían, es que ya viene Jesús y alarmaban, fue difícil, va a ser exponencial esto, familia. Y tenemos que tener
mucho cuidado ante todo ello. Los que no aceptaron a Jesús se van a arrepentir ese día tan duro que de lo que vivieron. Todos aquellos que decían, ay, mi primo, mi familiar me decía, ve a la iglesia. Ojo, también quiero decir, no por ir a la iglesia vas a ser salvo. La iglesia es el centro de capacitación para que nuestra vida sea adoctrinada a la verdad de la palabra de Dios. No vas a la iglesia para sentirte bien, para limpiar tus culpas. No vas a la iglesia para ser más espiritual, porque hoy en día dentro de las iglesias cristianas está esta doctrina de espiritualidad. Yo voy a la iglesia para sentirme bien, yo voy a la iglesia para sentir paz. No vamos para eso a la iglesia, familia. No vamos a la iglesia para sentirnos como seres espirituales mejores. No, no se trata de eso. No sé quién te dijo esa mentira. Nosotros vamos a la iglesia no para ser espirituales ni juzgadores. La iglesia es un hospital donde van enfermos. Vamos a la iglesia para purificarnos. Vamos a la iglesia para conocer a Cristo, para enamorarnos de Cristo, para capacitarnos y para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Si tú no vas a la iglesia con este enfoque, estás perdiendo el tiempo. Y va a llegar el día en que posiblemente solo fuiste salvo por una gracia común y no con una gracia eficaz. ¿Cómo estás viviendo tu evangelio? Mejor, el evangelio de Cristo, perdón. ¿Cómo estás experimentando a Dios en tu vida? ¿Eres un cristiano mediocre? ¿Eres un cristiano que te conformas con las migajas? ¿Eres un cristiano que solo te conformas los domingos y al otro día vuelves a embarrarla? ¿Al otro día no te comprometes con la iglesia? ¿Sigues haciendo cosas que a Dios no le agrada? Pero te crees que porque vas a la iglesia, porque aceptaste a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, ya vas a ir al cielo. Cuidado, porque estás viviendo un cristianismo mediocre. Y Jesús no murió para que tú y yo vivamos un cristianismo mediocre. Si a ti te han enseñado la espiritualidad, eso no es de Dios. No es de Dios. Tenemos la idea y a lo largo de la historia de muchas iglesias, muchos pastores han enseñado que Dios, el sinónimo de castigo, es purificación, y no es así. Muchos te dicen, hermano, está haciendo algo mal. No se trata de ello, familia. Más bien la disciplina sí es purificación. Por eso dice la palabra de Dios que Dios corrige a los que aman. La gran tribulación de Dios no es un purgatorio para su iglesia. Y es ahí donde podemos empezar a valorar y entender si la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, pasará la gran tribulación o estos 7 años de dificultad. Y vamos a ir, no, yo sé que hay ansias, pero vamos a ir paso a paso, familia. Solo Jesús pudo llevar el castigo y soportarlo en la cruz, la ira y el castigo en Dios. Solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo soportar esta ira de Dios. Ahora bien, abróchense los cinturones. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a entrar a esta iglesia llamada la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a llegar, te di un poco de introducción, qué es la iglesia, el propósito de la iglesia, y ahorita vamos a entrar a estudiar esta noche sobre la iglesia de Éfeso. ¿Qué es la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Juan recibe esta visión sobre esta iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, familia, la iglesia de Éfeso hoy está ubicada en lo que es Turquía.
está ahí, ¿verdad? Usted está viendo ahí en la pantalla, ahí donde está Turquía, de este lado de Turquía, usted puede ver estas iglesias donde dan ciertos mensajes que hablan la palabra de Dios. Y ahí usted también puede identificar en ese punto Patmos, la isla de Patmos, y ahí está Éfeso. ¿Ok? ¿Cómo inició esta iglesia? ¿Cómo inició la iglesia de Éfeso? Es necesario ver la historia, el contexto antropológico de cómo inició esta iglesia. Y en Hechos, capítulo 19, del 1 al 17, vamos a ver cómo inicia esta historia. Dice, mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Verso 4, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron otras lenguas y profetizaron. Verso 7, habían unos 12 hombres en total. Esta iglesia de Éfeso inicia en el tercer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Él desciende a Éfeso y empieza a decirles, hola, ¿cómo están? ¿Creen en el Espíritu Santo? Y dice, no. Y les dice, ¿ya fueron bautizados? Dices, y empieza ahí, vemos todo ello. Pero me impresiona porque esta Éfeso no tenían al Espíritu Santo. Estaban funcionando sin el Espíritu Santo. Dice, hemos solo recibido el bautismo de Juan, el Bautista. Y Pablo le dice, está bien, pero Juan el Bautista, si nos vamos al Evangelio de Juan, como él hablaba en el desierto, dice, arrepiéntanse, generación de víboras, arrepiéntanse porque viene alguien mayor que mí, y empieza a hablar y enseñar, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo puede ser posible que creen en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y no están viviendo una vida en el Espíritu Santo? Ellos no tenían al Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 19, ahora del 8 al 13. Dice así, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistían diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponían sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. En la iglesia de Éfeso hubo grandes milagros excepcionales. Fíjate tal punto, dice, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían sobre ellos. Un grupo de judíos viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. La iglesia de Éfeso había arrepentido, pero no tenían al Espíritu Santo. Y esto nos habla muchas veces que tú y yo
hemos vivido en la salvación, en la redención, creemos en Cristo Jesús, pero no hay frutos. Todo aquel que ha vivido una vida de arrepentimiento y ha aceptado a Cristo Jesús, tenemos que mostrar vidas dignas de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo. Y después dice que Pablo se queda ahí, Dios lo usa para hacer milagros excepcionales y que tal punto que los pañuelos, todo esto, iban, se lo ponían a los enfermos y eran sanados. Pero dice que se levanta otro grupo de personas diabólicas, no hay otro nombre, personas diabólicas, que ellos, dice ahí, vea, verso 13, un grupo de judíos viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, trataban de usar el nombre del Señor Jesús. Jugaban a la iglesita ellos. Ellos jugaban a esta pequeña iglesia. Hay tantos hoy en día. Jesús en Mateo dice, tengan cuidado que en los últimos tiempos habrán falsos maestros, falsos profetas, falsos hombres que hablarán mi palabra. Tengan cuidado. Y sabes, ellos, parte de Éfesos era una zona donde había se practicaba como extorsión. Estas personas usaban el nombre de Cristo, charlatanes, para llevar a la gente según creyendo que es de Dios. ¿Y te suena algo similar a este momento y a este siglo? Hoy en día, aquí en México, se está moviendo muchísimo la santería aquí en México. Hay muchos hombres, mujeres, santeros. Vas aquí por la ciudad y ves a gente vestida de blanco, ves a gente con collares de santería, ves a tanta gente charlatana que está caminando a estos lugares de santería y diciendo al fin y al cabo es Dios, pero no. Por eso necesitamos depender este tiempo y este momento que la iglesia tiene que tener el poder del Espíritu Santo para deshacer toda obra de Satanás. Tú no tienes que tener miedo, familia, porque tú, dice la palabra de Dios, y hay una promesa que las puertas del infierno o las puertas del Hades no va a prevalecer, familia. Y esto viene a mi mente, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad? Hace más de principios de mes de febrero, la ubicación de la iglesia y hicieron algo horrible y que Dios los perdone, ¿verdad? No sé quién, ni sabemos quién sea lo que hicieron, ¿verdad? Pero esta ubicación de la iglesia, el título lo pusieron como que era una iglesia donde era iglesia santera. Gracias a Dios se ha podido solucionar. Porque sabes, hay una lucha constante, pero es una lucha constante donde la gente quiere desvirtuar la atención del Espíritu Santo. Quieren desvirtuar. Es así como nace esta iglesia. Regresamos a Hechos capítulo 19, verso 23 al 24. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzaron con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Lo que usted va a ver ahorita en pantalla es ruinas de esta iglesia, de esta diosa griega Artemisa. No tiene que ver, no nos da tiempo ahorita de ver quién era. Usted puede buscar que esta deidad. Pero hubo un gran problema en Éfeso, porque la iglesia de Éfeso iba avanzando, estaba el reino de Dios y se levanta este hombre, Demetrio, un platero, ¿verdad? Que levanta esta fabricación de templos de plata en miniatura de la griega Artemisa. Y Pablo, familia, se mete
el apóstol Pablo se mete en Efesios para ir a este lugar. Él no le dio miedo enfrentarse en este momento, ¿verdad? Pablo se mete a lugares a donde nosotros no vamos porque son peligrosos en la área espiritual. Pero familia, hemos creado todos a un Dios débil. ¿Por qué no vamos a los lugares donde necesitan escuchar el mensaje? No vayas con los santeros porque te van a echar brujos. No vayas aquí porque te van a hacer mal. No vayas a los lugares donde nadie quiere ir. Tenemos que ir porque ¿quién le va a llevar el mensaje de salvación? Mira, Pablo fue a Éfeso, donde había santería, idolatría, donde usaban el nombre de Cristo Jesús, blasfemaban el nombre de Cristo Jesús. Entonces hemos creado y diseñado a un Dios débil. Entonces lo que predicamos no tiene poder. Claro que tiene poder, pero nosotros no hemos creído en la gracia redentora de Cristo Jesús, familia. Necesitamos levantarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús para poder entender el evangelio, poder entender el poder que Dios te ha dado a ti como la novia de Cristo Jesús. Tú no tienes que vivir en temor, tú no tienes que vivir el que, me junté, platiqué con un santero, platiqué con un hechicero, platiqué. No tengas temor porque Cristo Jesús te ha dado las arras de la vida para deshacer toda obra de Satanás, familia. Métete a lugares donde nadie se quiere meter. Métete a lugares. Pero es que, ¿qué pasa si esto no va a pasar nada? Porque Jesús nos dio una gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y declarar sanidad. Es que yo no voy a esto. Yo no llevo a mis hijos a las campañas de hospitales porque si agarran una infección, familia, deja de vivir en el miedo. Déjales infundir miedo a tu familia. Que tus hijos se metan al hospital, que tus hijos vean en qué consiste el evangelio. En el libro de Apocalipsis es una transcripción literal de lo que Juan vio. La interpretación bíblica no va a aceptar interpretaciones fuera de la Biblia. Por eso la Biblia se interpreta por sí sola. Y es ahí donde quiero ir a Apocalipsis capítulo 2, con esta introducción de la iglesia de Éfeso. ¿Verdad? Con esta iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de las 7 del candelabro de oro. Este es el mensaje de aquel que ha gobernado desde la eternidad pasada, gobierna en el presente y gobernará en el futuro. Junto a su iglesia, la cual ama y ha redimido con su sangre en un acto indescriptible y precioso como el oro. Está hablando sobre el propósito de Éfeso, gobierno. Pero, ¿qué hacía esta iglesia de Éfeso? La Biblia nos dice qué hacía esta iglesia de Éfeso. Y está ahí en versículo 2 al 3, dice, yo sé todo lo que haces. Ojo, Dios ve lo que haces, iglesia. Nadie puede esconder tus actos que haces. He visto tu arduo trabajo. Era una iglesia chambeadora. Era una iglesia que trabajaba intachablemente. Era una iglesia chambeadora, muy chambeadora. Y era paciente, con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto prueba a los pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, que no lo son. Has descubierto que son mentirosos y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Todo esto son ruinas de la iglesia de Éfeso. Se ve impresionante, ¿verdad?
La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora en el área social y en el evangelismo. Era muy activa. Era paciente en todo momento. No toleraba a la gente mala, malvada, a la pecadora. La moda de hoy y esa gran payasada que está en este momento, los superapóstoles. Hoy los superapóstoles, los profetas, y siempre lo diré, como iglesia cristiana familiar hogar, creemos en los apóstoles, creemos en los profetas, pero bíblicamente y sus frutos nos revelan si son profetas, evangelistas, pastores. No nos dejamos llevar por el título. Hoy en día hay tantos profetas que auto se nombra. Y dice ahí que la iglesia de Éfeso tenía esta directriz de poder discernir quién era apóstol y quién no era, ¿verdad? La palabra apóstol viene de la palabra el enviado o el sirviente o el servidor. Tú puedes, a la luz de la palabra de Dios, identificar quién es un apóstol o un profeta. Ahí va a determinar si ese profeta, ese apóstol super ungido y que Dios lo bendice, ¿verdad? Pero ese hombre no es un servidor para servir a la iglesia, no es un apóstol en la Biblia. Hoy en día todo se trata de que te sirvan. El pastor le tienen que servir. El pastor, no, familia, no se trata de ello.
Hola. Hola hermanos, perdón, estamos teniendo problemas con el audio, hemos tenido problemas, se modificaron unas cosas, pero bueno, espero que podamos escuchar. Ahí me comentan si se escucha, si no, vamos a tener que dejarle aquí. Si no, vamos a tener que dejarla aquí. Se había solucionado, no sé qué fue lo que ahora pasó aquí. Bien, familia, entonces veíamos cómo esta iglesia de Éfeso trabajó, ¿verdad? Trabajó y entendía el propósito de Cristo. Entonces, como te decía, la iglesia decía ahí, ¿verdad? El apóstol hay con A mayúscula. Apóstol con A mayúscula. Hay dos tipos de apóstoles con A mayúscula. Y eran dos, con A mayúscula, y eran los 12 discípulos y Pablo. Y ellos tenían una característica, que llevaban las marcas de Jesús en su propio cuerpo. Estas características, ¿verdad? Tenían estas características. Ellos llevaban estas características. Entonces, apóstol, cuando usted vea la palabra apóstol, cuando usted vea esta palabra apóstol, cuando usted vea la palabra apóstol, no es más, no es menos en decir los apóstoles que siguieron a Jesús. Y están con los A minúscula, que eso los podemos ver, aquí tenía mis notas. Los otros apóstoles con A minúscula, estos se ven en las cartas de Pablo, como Epafras, como un ejemplo. Los usaban para enviar esta carta, para hacer apoyo a ese pastor. No los mandan como un grado de jerarquía, eran mandados como un servidor. También hay una clave, dice, han sufrido por mi nombre. Un verdadero apóstol ha sufrido por el nombre de Cristo Jesús. El que ha sufrido por Cristo Jesús. No hay más, no hay menos. Un verdadero apóstol es el que sufre por Cristo Jesús. Y luego le da una queja, una primera queja de dos de esta iglesia. Dice ahí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolitas, al igual que yo. Dice ahí vamos a empezar a estudiar esto, familias. Dice, tengo una queja. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Son una iglesia que trabajan, son una iglesia evangelista, son una iglesia paciente para el reino de Dios, son una iglesia que rechazan el pecado, que no aceptan el pecado, pero hay una primera queja. No se aman ustedes como al principio. Era una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo, era una iglesia donde se movía este poder del Espíritu Santo, y en este momento esta iglesia se está perdiendo. Una iglesia donde ya no está funcionando correctamente. Y luego dice ahí, mira hasta dónde has caído, o sea, a lo más bajo, a lo más miserable. Dice, haz las obras que hacías al principio, predica el evangelio, vuelve a amar. Hoy en día hay muchas iglesias que se llenan de activismo,
y piensan que activismo es religión y es espiritualidad. Activismo piensan que eso es agradarle a Dios, pero sabes lo primero, que si tú has olvidado amar, si tú no practicas la fraternidad, el compañerismo entre tus hermanos en la iglesia, entre tu familia en tu casa, no estás amando a Cristo, familia, no estás amando a Cristo. ¿De qué sirve escuchar mensajes? ¿De qué sirve escuchar predicaciones si tú no te sometes al gobierno de Cristo Jesús? Esta iglesia nació bajo la unción del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, y se estaba desviando porque se volvió una iglesia de filosofías. Y le dice un mensaje muy fuerte. Le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Recuerdas qué significaba candelabros? Autoridad y gobierno. Una iglesia que no está funcionando con la unción del Espíritu Santo, una iglesia que no está funcionando con el mover, con los frutos del Espíritu Santo, Dios le va a quitar autoridad. ¿Y por qué le va a quitar autoridad? Porque ha entrado el pecado, porque ha entrado las cosas que a Dios no le agrada. Por eso hoy en día en nuestras vidas, tú y yo somos templo, tú y yo somos la novia de Cristo, y muchas veces no trabajamos y no nos movemos en el reino de Dios porque hemos perdido el enfoque de Cristo Jesús, hemos perdido ese primer amor, hemos perdido esa llenura del Espíritu Santo, hemos perdido los frutos del Espíritu Santo, y por eso hemos perdido autoridad en el reino de Dios. Pero tienes esto a tu favor: odia las obras malvadas de los nicolitas, al igual que yo. ¿Verdad? Dice odias. Los nicolitas, ahí te está apareciendo en la pantalla. Los nicolitas eran hombres de una secta. Eran hombres de una secta. Estos hombres eran personas que difundían herejías y falsas enseñanzas en las iglesias locales. Eran piedra de tropiezo para las iglesias. Estos nicolitas enseñaban cosas que a Dios no le agradaba. Enseñaban una doctrina errónea. Y hoy en día hay muchos nicolitas. Nicolitas que enseñan mensajes antibíblicos. No perdones. Y tantas cosas que nos pueden perder el enfoque de Cristo Jesús. Pero sabes, familia, nuestra vida tiene que estar enfocada en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que estar enfocada en Cristo Jesús. Me llama la atención cuando dice: ya no amas como antes. Ya no amas. Este corazón ha dejado de latir por Dios y hemos dejado ese fuego por Dios. Es una iglesia hermosa, es una iglesia hermosa, pero hueca por dentro. Es una iglesia hueca por dentro. Cuidado de que te presumas y estás hueco espiritualmente. Dice versículo 5: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dios quería levantar a esta iglesia a un arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a un cambio de actitud, familia. Si tú no vives una vida de arrepentimiento,
Dios le está hablando a esta iglesia de Éfeso diciendo: vuélvete al Espíritu Santo, vuélvete al amor de Cristo, vuélvete una vez a arde de nuevo en la pasión de Cristo. No seas hueco, no seas neófito, no te dejes engañar por falsas doctrinas. ¿Por qué se dejaban engañar, familia? Fácil y sencillo, se dejaban engañar porque no tenían la palabra de Dios, no se enamoraban de este libro y dejaban que cualquier doctrina escuchaban, entraban a YouTube y escuchaban cualquier mensaje, ¿verdad? No había YouTube, pero hoy en día tú y yo quieres escuchar un mensaje y googleas ahí, mensaje de superación, mensaje de esto, y no te metes a la palabra de Dios, no amas este libro, familia. No amas este libro cuando este libro es palabra de Dios, cuando este libro tiene poder de Dios para deshacer toda obra de Satanás, familia. ¿Hacia dónde está direccionada tu vida? Si tú no eres una persona que practicas continuamente el arrepentimiento, no has nacido de nuevo y no tienes el fruto del Espíritu Santo. No se trata si él te dañó o alguien te dañó, se trata de que tú tienes que vivir una vida de arrepentimiento. Y una característica del arrepentimiento es cambiar mi actitud. Muchas veces decimos, ya lo perdoné, pero sigues teniendo una actitud nefasta, mediocre, estúpida hacia esa persona. ¿De qué sirve que le hayas pedido perdón, te hayas arrepentido, si sigues teniendo y cargando una actitud tan tonta? Pero por eso Dios está diciéndote esta noche: iglesia, tú eres mi novia, necesito que te arrepientas, sí, te aplaudo tus buenas obras, te aplaudo que varios fundamentos. Esta iglesia de Éfeso es una iglesia histórica. Aún están estos vestigios de esta iglesia. Aún quedan puros vestigios. Estoy buscando ahí la imagen, permítanme. No la tenemos. Pero familia, hoy quedan puros vestigios de esta historia. No le dejemos ruinas a nuestras generaciones por la falta de perdón y por el egocentrismo. El egocentrismo, familia, el egocentrismo y la falta de perdón, vamos a dejarle puras ruinas a nuestras familias. Y luego verso 6 dice ahí: pero tienes esto a tu favor, odia las obras malvadas de los nicolitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. 2 quejas. Número 1, arrepiéntete. Y la segunda está aquí en verso 6. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿A qué Espíritu estás escuchando? Ahí está con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu de Dios. Todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Necesitamos, familia, entender el gobierno de Cristo. Necesitamos entender el gobierno de Cristo. Verso 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Se trata de regresar en donde nosotros hemos dejado y olvidado a Dios. ¿Sabes? Muchas veces la falta de arrepentimiento
nos lleva a vivir una vida de olvidar a Dios. Podemos decir que seguimos a Dios, pero si no has perdonado, de nada sirve. Si tú no has perdonado, de nada sirve, familia. Necesitamos entender el reino de Dios. Necesitamos funcionar en el reino de Dios. Necesitamos enfocar una vida de arrepentimiento. Esta noche, ¿a quién tienes que perdonar? Y perdonar es un acto de cambio de actitud. Recuerda, Jesús ya está a la puerta. Jesús ya está cerca cada vez. Recuerda, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Jesús ya está. Necesitamos perdonar. Primera de Juan, capítulo 4, del 12. 4, versículo 12. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es Juan hablando, el mismo que escribió Apocalipsis, el que tuvo la revelación. Él dice, nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Familia, si tú amas a tu hermano, Dios va a vivir en tu templo. Va a vivir en tu templo. Nadie puede ver a Dios y experimentar a Dios si caminamos de una manera individualista. Hoy en día, la sociedad ha querido que seamos individualistas, egoístas. Este mundo quiere enseñarnos que tenemos que ser egoístas. Pero tenemos que dejar a un lado ello. Solo en la unidad en el cuerpo de Cristo podemos ver a Dios y experimentar su amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20 dice, queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos. Subraya ahí, vamos a ver por qué dice muchos son los anticristos, no hoy, en las próximas clases. O sea que va a haber muchos anticristos. Desde que Jesús se fue, ha habido muchos anticristos. Porque el anticristo quiere engañarnos del Cristo verdadero. Dice allá, aunque 19, aunque salieron de entre ellos, de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si hubieran sido, se habría quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. ¿Y sabes qué es un anticristo? La falta de perdón. Todos esperamos que el anticristo sea un hombre. Y va a ser un hombre, ¿sí? De carne y hueso. Va a ser un hombre de carne y hueso. Pero aquí dice hay muchos anticristos. Antes de que llegue el anticristo que se va a sentar en ese templo, va a levantarse muchos anticristos. Y un anticristo es algo que se opone a Cristo. Y sabes, alguien que no da el perdón, que no vive en el perdón, está practicando un modelo que no nos enseñó Jesús. Porque Jesús nos enseñó a vivir en el perdón y arrepentimiento. La iglesia que no perdona no está preparada para la venida de Jesús. Te lo pongo así. Si tú no has aprendido a perdonar, no estás preparado para la segunda venida de Jesús. Podrás decir, sirvo, hago esto, hago aquello, odio el pecado, predico, evangelizo, pero si no has perdonado, no estás preparado para la segunda venida de Jesús.
Hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, de Génesis capítulo 3, donde todo depende de la experiencia y el razonamiento. Hoy en día la iglesia, hay muchas iglesias que todo lo basan en experiencia y razonamiento humano y han dejado al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está presto a toda verdad, cuando el Espíritu Santo quiere estar ahí con nosotros. Pero hay un grave y serio problema. Necesitamos entender, familia, la importancia de Cristo entre nuestras vidas. Hoy en día la sociedad de este mundo nos quiere llevar a que tengamos un conocimiento del bien y del mal. Tener experiencia, porque el que no tiene experiencia no sirve. El que no tiene razonamiento no es un tonto. Pero ¿por qué no dejamos que la presencia de Dios nos guíe a vivir una vida conforme al reino de Dios? Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida, a la paz. Ahí está, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. La falta de arrepentimiento nos va a llevar a bloquear nuestra mente para vivir una vida en pecado. Vivir una vida de falta de arrepentimiento nos lleva a vivir una vida de pecado, porque vamos a matar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Por eso empieza hablando, y el primer mensaje a la iglesia de Éfeso es diciéndoles: tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse ustedes, porque si ustedes no practican un arrepentimiento, ¿de qué sirve hacer iglesia? ¿De qué sirve hacer ustedes iglesia? ¿De qué sirve ustedes que hagan iglesia si no practican arrepentimiento? Iglesia es el lugar donde se nace y se practica el arrepentimiento. Por eso en la iglesia luego somos confrontados en nuestro carácter, en nuestras emociones, entre hermanos, porque es ahí la formación. En la iglesia es la formación para salir allá afuera y mostrar que conocemos a Cristo. Pero el día que tú solo asistes a la iglesia y tienes asuntos pendientes con hermanos, con hermanas, no estás funcionando para el reino de Dios. La iglesia es el lugar donde se practica el arrepentimiento. Jesús les enseñó sobre el arrepentimiento a sus 12 apóstoles, que eran verdaderamente 12 apóstoles. Les enseñó y les dijo: necesito que vivan y practiquen el arrepentimiento. Cuando un discípulo dice: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Dice 70 veces 7. Y es cada día tenemos que perdonar. La iglesia es el lugar donde encontramos el arrepentimiento. Si tú eres un hermano que andas en busca de la iglesia perfecta, nunca la vas a encontrar, porque tú cuando llegues la vas a echar a perder, porque no has aprendido a arrepentirte. Por eso dice ahí: tengo algo en contra de ti. Has dejado lo que hacías, tus buenas obras. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento hacia Cristo Jesús. La iglesia es el lugar donde nos enseñamos a perdonarnos unos a otros. Si tú no sabes perdonar y puedes estar todo el día metido en la iglesia, estás perdiendo el tiempo, porque no has conocido el verdadero amor. La iglesia de Éfeso sigue ahí en ruinas. ¿Y sabes qué es lo que solo queda? Estos monumentos.
Pero va a llegar un momento, familia, que tu vida puede ser un monumento. Y solo es un pequeño recordatorio de la gracia de Dios. Porque solo viviste en una gracia, porque viviste solo en una gracia común y no viviste en una gracia eficaz. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en una gracia eficaz, verdadera, para el reino de Dios. ¿Cómo está tu iglesia? Tú eres la novia de Cristo y tienes que vivir en el arrepentimiento. Tenemos que vivir y entender el reino de Dios, familia. Tenemos que entender el reino de Dios. Si tú y yo no entendemos el reino de Dios, no hemos entendido el reino de Dios. Y Dios quiere, familia, que vivamos en el reino de Dios. Ahí va a partir todo. Y ahí va a ser el fundamento de todo. Porque Jesús está cerca. Y antes que Jesús venga, familia, Dios quiere que practiquemos una vida de arrepentimiento unos con otros para funcionar en el reino de Dios. Ese es el primer mensaje que recibe esta visión el apóstol Juan. Y vaya mensaje, el arrepentimiento. Tú eres una iglesia viviente y si no vives en el arrepentimiento, Dios hoy te dice, vuelve a tus buenas obras. No seas un religioso pagano. No te dejes engañar por los nicolitas. Aléjate de los nicolitas. Los nicolitas te van a decir no perdones, te ofendieron y esto y aquello. Hoy en día hay tantas doctrinas falsas que te quieren sacar del propósito de Dios. Mejor vuélvete al propósito de Cristo para que vivas en el reino de Dios. Vaya mensaje de esta noche, familia. Yo te invito a que donde estás inclines tu rostro y oremos esta noche y le pidamos a Dios que nos lleve a vivir una vida de arrepentimiento y que podamos ser una iglesia no perfecta, sino una iglesia de arrepentimiento. No se trata de construir la iglesia perfecta, porque el perfecto habita en la iglesia que es Cristo Jesús. Se trata de que tú vivas en el arrepentimiento. Eso es la iglesia, porque Él viene. Y si tú no te arrepientes, vendrá Jesús y verdaderamente viviremos en esta ira de Dios. Y no se trata de un mensaje que te dé miedo y señalador y juzgador. Se trata de que te arrepientas para el reino de Dios. Amado Dios, esta noche venimos delante de ti con este mensaje, con esta serie de estudios que hoy nos has enseñado sobre el arrepentimiento. Queremos vivir en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento verdadero, que te puedan dar gloria y honra a ti solamente, Dios. Queremos entender el reino de Dios. Queremos entender la importancia y el valor de Cristo Jesús. Hoy, Dios, venimos delante de ti para depender solo de ti. Ayúdanos a ser una iglesia que continuamente sea de arrepentimiento genuino, de cambios de actitudes. Poder ser un modelo, Dios, para otros. Y no solo vivir en ruinas, porque muchas veces nuestra vida espiritual es vivir en ruinas
y ahora hemos entendido por qué luego nuestras vidas están en ruinas, está en fracaso, por qué no nos levantamos, por qué no fructificamos. Fácil y sencillo es, porque tenemos muchos asuntos pendientes con la falta de perdón, porque no hemos practicado la hermandad, nos hemos llenado de religiosidad, de activismo. Pero hoy, esta noche, Dios, queremos vivir hacia tu propósito y hacia tu dirección. Revélanos a Cristo, Dios. Revélanos a Cristo para entender la verdad de Cristo. Queremos entender a Cristo en la totalidad y en la gracia de Cristo. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a volver a este fundamento, a vivir una vida de perdón, porque ese fue el primer paso que hicimos cuando te conocimos, cuando te aceptamos por primera vez. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de toda la bajeza, de todo lo que practicamos antes. Y esto es un recordatorio de que cada día tenemos que vivir una vida de arrepentimiento como la primera vez. Y así como nos enamoramos y estábamos entregados a ti por amor, queremos seguir entregándonos a ti por amor y vivir en santidad. Hoy nos rendimos a ti y te damos gracias, Dios. Llévanos a vivir verdaderamente como una novia pura, sin mancha, sin arruga y con el propósito de Cristo. Te damos gracias, amado Dios. Que entendamos la revelación de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, mucho que meditar, mucho que practicar, porque no se trata de llenarnos de palabras y de conocimiento y terminar estas clases y decir, acabe el libro de Apocalipsis. ¿Sin de qué sirve si no ponemos por obra lo que hemos aprendido? Que sea Dios con nosotros y dándonos gracias, sabiduría y dirección. Pues bien, familia, hemos llegado al término de esta tercera sesión. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora y esperemos solucionar el tema del audio. Si estaba solucionado, pero vamos a ver el tema de esto que ha suscitado. Pero bueno, lo bueno es que se pudo rescatar. Que Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, mañana a una voz, 5 de la mañana, y nos vemos el día domingo para continuar nuestra serie Family Game. Ahora va a tocar, vamos a hablar un poco sobre la mujer, el esposo, la esposa sobre el esposo. Y bueno, familia, que Dios les bendiga, pasen buena noche y pues los amo en el amor de Cristo y saludos a todos. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga a todos, familia.
Creo que ya lo hola, 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 ya lo detecto. Hola, 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 hola. Puede ser este tronas. Hola, 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 hola. Ya le puse ese. Hola.